Días. Buenos días, es un placer comenzar este curso de avances en imagen fetal inaugurando con la doctora Eli Vázquez. Eli no necesita presentación, pero bueno, vamos a hacerlo formal. Eli Vázquez estudió medicina en la Universidad de Oviedo, se especializó vía MIR en radiodiagnóstico en Madrid. Su actividad posterior la ha desarrollado, como todos sabemos, en el Hospital Valdebrón, en la parte pediátrica, y posteriormente hizo dos fellowships. Uno en radiología pediátrica en Cincinnati, Ohio, y un segundo en neuroradiología pediátrica en SickKids de Toronto. Su tesis doctoral se basó en los trastornos del eje hipotálamo hipoficiario en niños y adolescentes en la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente ejerce de jefe de servicio de radiología pediátrica en el Hospital Valdebrón, con sus principales áreas de interés, que son pues la parte de la gestión del servicio y, como ya sabemos todos, la resonancia fetal y la oncología pediátrica. Eli, pues te damos paso y estamos muy ilusionados con tu participación y en escuchar tu charla. Gracias. Pues muchas gracias, Marta, por esta introducción tan excelente. Gracias también a Salva por la invitación. Yo voy a hablar hoy y gracias a Mamen por su experiencia y su apoyo. Voy a hablar de lesiones adquiridas del sistema nervioso central y a ver si me funciona bien. Un momento, que lo de arriba, que lo quiero minimizar, no puedo. No puedo minimizar lo de arriba, ya estamos, ¿no? A ver, perdone. Bueno, ¿de qué estamos hablando como introducción? Pues es patología del sistema nervioso central fetal adquirida intraútero, pero de origen clástico, es decir, no genético. Se origina de un proceso disruptivo, no de una anómala embriogénesis, aunque a veces se entrecruzan un poco. Representa la tercera indicación de RM cerebral fetal, dicen, tras ventriculomegalia y malformaciones. El diagnóstico a veces es difícil, como siempre requiere experiencia, ecografía y RM son complementarias de nuevo, y a veces requiere también controles seriados por RM. Es importante reconocerla para el pronóstico, el consejo genético o la planificación terapéutica. Y como etiopatogenia o causas principales que vamos a ver, pues será hiposisquemia, hemorragia, infección, inflamación, y luego ya muy por encima anomalías vasculares, metabólica o tumores y quistes. Entonces voy a ir poniendo referencias porque no me da tiempo a explicarlo mucho para ir más rápido, pero luego os quedan las referencias, creo. Bueno, la ecografía siempre es la primera modalidad. En nuestro país y en la mayoría de países desarrollados se hace una ecografía en el segundo trimestre, que es de screening o de despistaje, y se ven las anomalías del sistema nervioso central, pero luego queda bastante tiempo, con lo cual muchas veces estas lesiones que aparecen tardíamente pues son un auténtico drama. Antes de hacer la RM, en los centros de referencia se hace lo que se llama neurosonografía fetal, que se hace por un ecografista experto, muchas veces o casi siempre por vía vaginal, y con especial dedicación al sistema nervioso central cuando se ha visto o se ha sospechado una lesión del mismo. Y la RM es como muy específica y muy sensible para, después de la ecografía, caracterizar mejor las lesiones que estamos viendo. Se debería hacer, yo siempre digo, principalmente en centros terciarios como modalidad de segunda línea, siempre después de neurosonografía. Conviene aprender de tal manera que se convierta uno un poco en experto, porque no es fácil y bueno, no se recomienda gadolinio. Las principales limitaciones son los fetos pequeños, porque son los que más se mueven, tienen muy poquita superficie y baja resolución tisular, y luego el disconfort materno, que aunque yo les pongo música, tenemos muchísima paciencia con las embarazadas, les decimos que beban un zumo, volvemos a meterlas, a veces en algunas ocasiones no consigues llevar a término la exploración.
Este es un artículo para principiantes que puede ser útil, del grupo de Milán, de Andrea Riglini, que yo conozco bastante. Entonces pone las secuencias mínimas que hay que hacer en cualquier caso de RM neurofetal. Recordar que si estamos en este contexto de lesiones adquiridas principalmente, hiposisquemia y hemorragias, es muy importante hacer el epigradíneco de 2 estrellas que busca sangre, ¿no? Sobre todo, y también la difusión para ver la hiposisquemia. Este es un artículo más completo, donde habla de las diferentes secuencias según la máquina, ¿no? Si tienes Philips, General Electric o Siemens, que son las principales, y también recordar que en este contexto sobre todo hay que añadir el EPI, que muchas veces la gente no lo usa, igual sucede también en el neonato, y también la difusión. Bueno, ¿cuáles los signos que nos pueden orientar hacia una lesión adquirida? Pues son lo que hace como respuesta al encéfalo fetal, sea cual sea la injuria. Puede ser una respuesta aguda y entre ellas estaría la hemorragia, la leucomalacia, etcétera, como vemos aquí, pero es más frecuente que veamos ya en fase crónica la respuesta fetal en forma de ventriculomegalia, irregularidad de matriz germinal, gliosis, atrofia, quistes, sinequias intraventriculares, restos de hemorragia, como podemos ver aquí. ¿Y cuáles son las causas? Pues puede haber causas maternas, como una anemia grave, sepsis, causas que se relacionan con la placenta. Por eso es muy importante, cuando vemos una hemorragia importante, y es algo que yo he ido aprendiendo, echarle un vistazo a la placenta. Tenemos que saber cómo sería la placenta normal, lo cual no es tan fácil porque va cambiando según la gestación, y ver si la placenta pues tiene áreas de hemorragia, de trombosis, excesiva vascularización, etcétera. Luego, pues los infartos, la placenta previa, la preeclampsia, la intoxicación por monóxido de carbono, también tóxicos, que a veces en la cocaína o el alcohol, aunque hoy no me da tiempo a hablar de todo. Luego pueden ser causas dependientes del propio feto, como puede ser la transfusión feto-fetal, y también lo veremos, o las isquemias secundaria infecciones, o que haya trastornos de coagulación, tanto en el feto como en la madre, pero sobre todo la plaquetopenia, veremos aloinmune, o la isoinmunización. Entonces, este es un artículo muy reciente de la JNR sobre la evaluación de la hemorragia intracraneal con RM fetal, y dice que la RM se ha convertido en una herramienta clave en el diagnóstico y caracterización de la hemorragia en concreto, y que esta es muy importante para optimizar el estudio, el enfoque terapéutico y un adecuado asesoramiento prenatal. Entonces, respecto a entrando ya a la hemorragia intracraneal, mientras que la hemorragia intracraneal es muy común en neonatos, en el feto dicen que es relativamente raro, con una incidencia estimada de 0,5 a 0,9 cada 1000 embarazos. En general se clasifican en la asociada con la matriz germinal, que sería hemorragia de matriz germinal, o la no asociada con la matriz germinal. La más común es la primera, y la no asociada pues serían las lesiones parenquimatosas primarias que no afectan a la matriz germinal, del cerebelo, por ejemplo, presocoroideo, y tanto sudural o suaranoidea. Aunque se investigan mucho los factores de riesgo, en más del 50% de casos no se encuentran, y por eso el asesoramiento sigue siendo un desafío. E igual que el neonato, ya veremos ahora la clasificación, los grados 3 y 4 son los que tienen peor pronóstico neurológico a largo plazo. Aquí quería recordar cómo es la hemorragia neonatal, porque aunque ha ido cambiando mínimamente, se puede aplicar al feto. Es la hemorragia que se ve en el prematuro de la matriz germinal, y según
una clasificación de Papil, pues puede ser grado 1, grado 2 cuando existe un sangrado intraventricular, grado 3 cuando el sangrado es más importante con dilatación, y el grado 4 corresponde ya al infarto hemorrágico, ¿no?, que se dice hoy en día, que afecta, ya se sobrepasa el epéndimo ventricular y afecta al parénquima. Más o menos estos grados se siguen utilizando en el feto, aunque yo creo que siempre es mejor describir lo que uno ve, aunque luego lo llamamos igualmente hemorragia de matriz germinal. Yo no suelo usar mucho los grados, más que hago una descripción. Recordar que el feto pequeño, menor de 23 semanas, como este que tenemos aquí, pues tiene una disposición multicapa, un patrón multicapa del parénquima cerebral, y es muy protagonista la matriz germinal, que es como muy exuberante. Además se ve hipointensa en las secuencias T2 y no deberemos confundirla con hemorragia, pero suele ser el sitio de origen de muchas hemorragias fetales, ¿no? Bueno, para quien tenga interés voy poniendo alguna referencia. Algunos ejemplos, ¿no? Este feto viene por ventriculomegalia unilateral. Muchas veces en la eco, cuando son las hemorragias ecogénicas, las ven, pero a veces son evolutivas y ya no es tan fácil ver la hemorragia. En cambio nosotros pues vemos esta ventriculomegalia por obstrucción del foramen de Monro, pero vemos aquí el sangrado y también podemos ver el teñido del epéndimo, de los plesos coroideos, etcétera, y dar un diagnóstico etiológico o etiopatogénico. Otro caso, en este caso tenemos una porencefalia, es evolutiva posiblemente de un infarto hemorrágico periventricular, y vemos también cómo podemos detectar en el hemoepi los restos hemorrágicos que nos confirman que es una porencefalia poshemorrágica. Bueno, muchos de estos sangrados se pueden presentar tardíamente. Fijaros este caso, a las 35 semanas de gestación. Lo hacemos como una urgencia pediátrica, colado durante la mañana, porque se tienen que tomar decisiones, hacer asesoramiento con neurólogo, con multidisciplinar de la pareja. En este caso, pues viene por ventriculomegalia. Vemos que hay restos de hemorragia, presuntamente en la matriz germinal, pero también en el parénquima, ¿no? Sobresale al parénquima. Lo vemos con señal hiperintensa en las secuencias T1. Destaca pues alguna zona todavía de hemoglobina, en la secuencia de difusión, y vemos los restos hemorrágicos en el EPI, pero además tiene criterios de hidrocefalia, porque realmente vemos muy redondas, ¿no?, las astas temporales, el tercero, y vemos que la causa es una obstrucción del acueducto de Silvio poshemorrágica, en este caso, que es la que produce la hidrocefalia. Aunque pueda parecer extraño, muchas veces estos fetos que ya serían candidatos a interrupción tardía, si el parénquima se ve moderadamente bien, pueden no ser susceptibles de interrupción tardía. Lo que se hace es programar una cesárea, y si la pareja está de acuerdo, pues se coloca el shunt, porque la idea que tienen de los pretérminos que tienen este tipo de hemorragias es que el pronóstico puede no ser malo en absoluto. Depende un poco de la decisión que adopte la pareja, pero también de que se acepte o no. En este caso sí que veo, perdón, que no me acordaba, que sí que se hizo ILE a las 36 semanas con confirmación de hallazgos por necrosia, posiblemente porque también parecía que había una lesión hiperintensa del parénquima. Este es otro caso, se presenta a las 33 semanas, volvemos a ver que tiene una hidrocefalia con obstrucción del silvio, incluso tiene un cuarto atrapado, como hacen los prematuros, porque obstruyen primero los forámenes de salida del cuarto ventrículo, y en segundo lugar hacen una obstrucción del silvio, y el cuarto, como tiene sus propios plexos, pues continúa produciendo líquido cefalorraquídeo. Vemos aquí el infarto parenquimatoso bastante llamativo, el parénquima está muy atrófico, ¿no?, y vemos restricción de algunas zonas de hemorragia intraventricular
pero también de la zona del infarto hemorrágico. Lo interesante de este caso es que se descubrió que era una trombopenia aloinmune, ¿no? Que es cuando existen anticuerpos maternos contra las plaquetas fetales, y es una de las causas que hay que investigar. También tiene que aceptar por el comité multidisciplinar. La autopsia fetal confirmó los hallazgos. Este es otro caso, ya os digo que muchas se presentan tardíamente, 30 semanas de gestación, y hubo una alta sospecha de tumor hemorrágico cerebral porque era una hemorragia rara, con un tamaño ventricular normal, con un efecto masa significativo, sugería que podía haber sangrado en varios tiempos. Se hizo un control a las 31 semanas y esto había empeorado mucho, aparece hemorragia en el otro hemisferio. Había habido una infección previa por parvovirus B19 y además había una aloinmunización anti-E con presencia de anticuerpos antiplaquetarios y otros tipos que explicaban la gravedad del diagnóstico del caso, ¿no? Fue también un ILE tardío, la autopsia fetal descartó totalmente el tumor, que sería un diagnóstico diferencial, un tumor hemorrágico, si bien es muy raro, es raro. También podemos tener áreas de leucomalacia, y este es un caso de mucha enseñanza porque a la primera RM, con 32 semanas, se trataba de un feto con una dilatación intestinal que sugería algún tipo de atresia o problema de asas intestinales. Tenía además como una sobrecarga cardíaca que hacía que el ventrículo derecho estuviera hipertrófico, un polidramios leve, ascites y luego una ventriculomegalia leve. Esto era lo que se veía por la eco, pero fijaros aquí que tiene áreas quísticas de leucomalacia quística, sobre todo en este hemisferio. También tiene teñido de los plexos coroideos, es muy más evidente la hemorragia intraventricular en el EPI. Vemos aquí como restos de hemorragia también en la zona de la matriz germinal, pero la difusión, salvo que destaca un poco las zonas de hemorragia, es bastante normal el ABC y también la difusión. En cambio, se hizo luego un control a las 35 semanas y lamentablemente aparece una lesión mucho más extensa, bihemisférica, pero sobre todo del hemisferio derecho. Existen también zonas de leucomalacia quística, pero hay zonas de restricción en difusión muy obvias, con unas zonas de infarto, necrosis extensas que predominan en el hemisferio cerebral derecho, que tienen ya como zonas de transformación hemorrágica o necrosis laminar, ¿no? Y el feto ya había entrado francamente en CIR, continuaba teniendo esta dilatación intestinal patológica, y quiero enseñaros que también se puede ver lo que vemos a veces en los neonatos con la difusión, que hace la predegeneración valeriana en la vía corticomotora a nivel del tronco, que la podemos ver ya en este estadio muy agudo con difusión, o a veces en estadios más crónicos. He visto yo ya en la época fetal. Esto fue una atresia intestinal de tipo 3A, se hizo una interrupción legal del embarazo a las 35 semanas más 3 días, y la autopsia fetal confirmó una malperfusión fetal severa que era de posible origen placentario, que yo revisé luego la placenta y tampoco creáis que yo podía ver mucho de la placenta. Soma fetal fue no concluyente respecto a cualquier tipo de anomalía genética. Este es un caso interesante porque documenta que si tú tienes lesión en la matriz germinal o muy precoz, antes de la 25 semana, puedes tener lo que se llama polimicrogiria reparativa. Este caso demuestra que vino por ventriculomegalia, 26 semanas, y vemos aquí como un coágulo, y decimos, pues ya es una hemorragia matriz germinal, grado 1 o 2, con dilatación, pero si nos fijamos más hay una asimetría de sulcación entre ambos hemisferios. Aquí parece que haya una anomalía que sugiere polimicrogiria, incluso podría ser una esquisencefalia del labio cerrado, y aquí vemos también el resto hemorrágico
con algún teñido del epéndimo. Se hizo, no obstante, un control que volvió a demostrar muy claramente que aquí tenemos como zonas quizás de heterotopias, una polimicrogiria que se llama incipiente o precoz, ¿no? Vemos la simetría en coronal entre ambos hemisferios, el resto hemorrágico, y volvemos a decir que cuando la hemorragia afecta a la matriz germinal antes de las 25 semanas, como ahí están todos los neuroblastos, pues provoca una anomalía migracional y puede conducir tanto a polimicrogiria como esquisencefalia. Y aquí os enseño casos de esquisencefalia que demuestras perfectamente en el EPI que hay restos hemorrágicos, ¿no? Esta es la reso prenatal en una esquisencefalia muy severa de labios abiertos que nació, y también se veían los restos hemorrágicos incluso también postnatalmente, por lo cual se considera una lesión clástica, pero aún así se relaciona con mutaciones, sobre todo los genes del colágeno 4A1, 4A2. Este es un caso también bastante similar. Se ven los restos hemorrágicos y se demostró en el esoma la mutación del colágeno 4A1. Por lo tanto, recordar que algunas malformaciones pueden tener también un origen clástico. Este es el estudio postnatal. Seguimos viendo el teñido aquí de los plesos coroideos que indica el sangrado e incluso algún resto de hemorragia que a veces luego también hacen calcificación, las asociadas al colágeno. Pasamos al cerebelo y recordar que el cerebelo también hay que mirarlo mucho, igual que en el prematuro, tiene una vulnerabilidad selectiva a la hipoxia e isquemia, y algunos autores, como el Martino de este artículo del European Radiology, bueno, muchos autores creen que la hemorragia ocurre dentro de la matriz germinal cerebelosa, que estaría ubicada en la capa subependimaria y en la capa de células granulares. En algunos casos veremos hemorragia supra-infra. Esta es una RM muy precoz de un feto que tiene hemorragia bilateral de la matriz germinal, en este caso es muy extensa y podríamos hablar de que ya hay un infarto hemorrágico, pero además tiene lesión cerebelosa, ¿veis? Con hemorragia depositada en el hemisferio cerebeloso derecho. De hecho, se cree que esta lesión hemorrágica cerebelosa precede muchas veces a la hipoplasia unilateral del cerebelo, que se ve luego ya en niños ya más mayores o en adultos. Y este es un caso con isoinmunización RH. Estos fetos desarrollan hidros, ascitis, precisan de anemias, tienen una anemia severa y precisan de transfusiones repetidas. Entonces, este caso tenía, que lo veremos luego, una hemorragia cerebelosa, la vemos aquí, bastante llamativa, precozmente a las 24 semanas, y es un caso de mucha enseñanza, y os voy a decir por qué. Como todo el contenido intracraneal supratentorial era normal, recuerdo que tenía también una hemorragia suprarrenal, pero la mamá no quiso interrumpir, le iban haciendo transfusiones de repetición y yo iba haciendo controles, ¿no? Este fue el seguimiento a las 28 semanas, seguí viendo que el cerebro parecía muy normal, pero el hemisferio cerebeloso afecto se iba como atrofiando un poco y estaban siempre muy empeñados en si la lesión afectaba o no al vermis, porque esto cambia mucho el pronóstico. Aquí vemos en el EPI la hemorragia de manera mucho más conspicua, mucho más evidente. Y luego ya cuando nació vemos la simetría cerebelosa. El vermis parece bastante preservado, no será un vermis boyante, pero está bastante preservado y podemos localizar los restos de hemorragia todavía en la RM postnatal hecha a los 21 días. Hicimos una reso tardía y ¿sabéis por qué? A los 11 meses me hizo caso la neuróloga pediátrica, porque vi lo que os comento, pero en este caso secundaria a la lesión cerebelosa. Veo aquí una simetría en el tronco entre los pedúnculos cerebrales y las dos mitades de la protuberancia. Y esto lo había visto alguna vez, pero en el estadio postnatal, nunca prenatal. Y así aprendí
que la hemorragia cerebelosa puede dar lugar también a una hemiatrofia pontina cruzada, igual que sucede con la la diasquisis cerebelosa, y que la causa era justamente la atrofia cerebelosa como una degeneración posterior, también hemiatrofia, recordar, del pons secundaria, y esto estaba descrito en prematuros, pero no en la época fetal, lo tengo pendiente de reportar como tantas otras cosas. Bueno, ¿qué pasa? Que podemos tener una hipoplasia del hemisferio cerebeloso de otra causa, ¿no? Este es un caso que me mandó la doctora Teresa Higueras, obstetra y muy amiga del hospital, y decía, tiene una hipoplasia del hemisferio cerebeloso derecho y tal. Y sí, se confirmó en la RM, como este es un caso un poco antiguo, yo la verdad que no hice el diagnóstico, voy a ser honesta como soy siempre. En la R postnatal, pues otra vez una hipoplasia, solo pudimos decir que ahí no había hemorragia y que no era una hipoplasia, no era una atrofia, si queremos llamarlo, poshemorrágica. Pero en el control luego hecho de seguimiento a los 5 meses, que lo hizo mi compañero Nacho Delgado, nos quedamos alucinados porque aparecieron hemangiomas en la zona parotidia, en la órbita, en el filtrum, en la órbita derecha, incluso seguía teniendo la hipoplasia del hemisferio cerebeloso derecho y esta disposición embrionaria peculiar de los vasos intracraneales. Esto era un faces y debuta con las anomalías de fosa posterior de forma prenatal, pero habitualmente no tiene claros restos de hemorragia. En cambio, vimos este caso muy precozmente que parecía que tenía restos de hemorragia a nivel intraventricular y tenía la hipoplasia del hemisferio cerebeloso. Claro que es muy precoz, ¿no? Yo no pensé que tan precozmente, yo pensé que era pues todo atribuible a hiposiesquemia, había hecho un sangrado arriba, posiblemente de presos coloideos porque no lo veía claro, pero también en el cerebelo. Pero esto fue muy simplista. Hicimos luego el seguimiento postnatal y realmente la apariencia es displásica, se trata también de un faces, sigue teniendo algún resto hemorrágico en el pleso coroideo y tiene la apariencia también de la circulación intracraneal y era un síndrome de faces, por eso que a veces no es tan fácil el diagnóstico diferencial. Bueno, en estos casos tenemos una oportunidad también. El tema es que en mi hospital falla a veces la fetopsia, la autopsia fetal, porque sobre todo cuando interrumpen el feto sale el cerebro en muy malas condiciones y no tarda mucho también el informe. Entonces este, por ejemplo, era un caso que venía con sospecha de hipoplasia cerebelosa, vimos los restos hemorrágicos, es una lesión clástica cerebelosa, fue candidata a un ILE tardío, pero la ginecóloga, entonces una residente muy marchosa, nos bajó al feto a la tarde ya, y este caso lo hizo mi compañero Ángel Sánchez, y en la reso fetal ya vemos que el cerebelo está muy hipoplásico, muy atrófico, pero hay restos hemorrágicos y hicimos la fetopsia que demostró además los hallazgos y también tenía esta lesión en la protuberancia, en el tegmentum de la protuberancia, que da lugar como a una disgenesia de tronco y que tiene muy mal pronóstico. Respecto a hemorragias que no dependen de la matriz germinal, pues vemos por ejemplo esta que era una hematoma sudural, había una hiperplasia suprarrenal congénita, pero yo sospeché mucho el maltrato, la verdad, y venga a insistirles, y seguro que no la han maltratado a esta señora, pero no se demostró el trauma materno y luego el feto fue bien. Y el hematoma sudural o epidural se tiene que diferenciar de esta entidad en la cual aparece esta estructura triangular llena parcialmente de sangre en la fosa posterior, es muy característica, no tiene tan mal pronóstico, sino que si la vemos involucionar intraútero, como sucedió en este caso, puede tener buen pronóstico. Cuando nació era muy pequeña y el niño fue bastante bien. Esto es una malformación del seno dural, dural sinus malformation, torcular,
normalmente se ve con zona de coágulo y sangre centrado en la tórcula y ya digo que puede no tener mal pronóstico en absoluto. Quería comentar algo de la transfusión fetofetal, aunque no me da tiempo a explicarla. De todas maneras, vamos a ver una pincelada. Es el síndrome de transfusión gemelo a gemelo que sucede en un 10% de embarazos gemelares monocoriales porque estos gemelos comparten la misma placenta y hay anastomosis vasculares que permiten el flujo de uno a otro, de tal manera que uno sería el donante y otro es el receptor. Esto hace que el donante se haga como exangüe, es el que va a tener un oligohidranios con una vejiga no distendida, mientras que el receptor sería el que recibe más el pletórico, ¿no? Es el que puede tener mayor problema cardíaco y mayor riesgo de óbito fetal intraútero, ¿no? De muerte fetal intraútero y normalmente tiene el polihidranios con vejiga urinaria distendida. El tratamiento se hace con fotocoagulación por láser y fetoscopia guiada por ecografía de estas anastomosis vasculares placentarias y es útil para tratar lo que se llama en inglés Twin Transfusion Syndrome, por eso las siglas. El tratamiento se hace óptimamente entre la 16 y la 26 semana, es bastante exitoso. Nosotros ahora vemos muy pocos casos de complicaciones de transfusión fetofetal. Este que os enseño son casos más antiguos. Aquí vemos el óbito fetal, espontáneo o no, y el otro gemelo lo podemos comprobar en este caso que es normal, y otro caso en el cual está también el feto muerto intraútero, óbito fetal, pero el otro tiene atrofia y tiene una anomalía también del patrón giral, porque en este otro caso lo mismo, un feto es normal, pero el otro tiene atrofia y un patrón giral anómalo, y es que podemos encontrar, igual que hemos explicado, malformaciones corticales en los embarazos gemelares con transfusión fetofetal si el insulto ocurre precozmente, como ya hemos, porque interfiere con la organización cortical. Este es un gemelar bicorial y por lo tanto no es por transfusión. La mamá tenía una diabetes, la señora, entonces a las 25 semanas, diabetes grave, no bien controlada, vemos que ya hay una hemorragia en uno de los gemelos, en todas las secuencias, el otro era normal y le hicimos un seguimiento a ver cómo estaba este gemelo, pero aparecen ya zonas de cavitaciones y además bilaterales, ¿no? Y con lesión de leucomalacia y además hemorragia de matriz germinal. El otro gemelo continuaba siendo normal y a veces en este caso hacen una fetorreducción selectiva si es posible, que no siempre es posible. No sé cuánto tiempo tengo, voy a hablar muy poco de las infecciones porque no sé cuánto tiempo tengo. En las manifestaciones en la infección congénita depende sobre todo de la edad del feto en el que ocurre el tiempo de la infección, más que el del agente infeccioso. Si ocurre durante los 2 primeros trimestres tenemos efectos teratogénicos que conducen a malformaciones y si es en el tercer trimestre los efectos clásticos con lesiones destructivas. Esto está, bueno, la transmisión puede ser transplacentaria o ascendente desde el cervix al líquido amniótico. Hay muchos más que lo que se incluía en el acrónimo TORCH ya, entre ellos pues el Zika, el virus linfocítico coriomeningitis, etc. El más frecuente en nuestro medio es el citomegalovirus. Por imagen, depende de eso, cuando es precoz, pues veremos desde luego alteración del patrón giral con polimicrogiria, microcefalia, atrofia cerebelosa, calcificaciones con tendencia periventricular
Aunque nosotros hagamos la RESO a las 33 semanas, sabemos que esta infección ha sido muy precoz. Recordar hacer biometrías, que no lo he dicho, pero hay que hacer biometrías. En cambio, en la infección tardía, las lesiones serán predominantemente de sustancia blanca, son muy típicos estos pseudoquistes polares temporales que lo vemos mucho mejor en resonancia que en ecografía por el artefacto que les produce la calota craneal. Algunos casos, este venía solo por microcefalia, tiene una anomalía muy llamativa del patrón giral con polimicrogiria múltiple, y esta era una polimicrogiria precoz o incipiente en una RM prenatal precoz, que además tenía microcefalia. Aquí vemos el típica morfología aserrada de la polimicrogiria, y venía por malposición podálica. Fuimos nosotros los que sugerimos que se podía tratar de un CMV. Esta es el tosoplasmosis, es mucho menos frecuente, se produce por ingestión de carnes poco cocidas o curadas o transmisión de los gatitos. Produce esta tríada de coriorretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales. Yo tengo muy pocos casos. Este es un caso con ventriculomegalia, lesiones parenquimatosas múltiples, algunas zonas que sugieren calcificación o hemorragia, ¿no? Con cavitación o necrosis del parénquima, que se demostró posteriormente que era una tosoplasmosis. Solo unas palabras del virus Zika, que afortunadamente ya ha dejado de ser una infección ascendente, ahora se considera un patógeno que sigue dando graves complicaciones, pero ya no es una emergencia sanitaria mundial. Se transmite por este mosquito y produce en realidad un síndrome que es muy reconocido, con sobre todo microcefalia muy severa, pero también hay característicamente unas manchas retinianas pigmentarias focales, contracturas congénitas, y los pediatras ya están familiarizados y suelen identificar este fenotipo, que se describe como fenotipo Zika. Aquí tenemos la característica apariencia del colapso de los huesos parietales con protuberancia del hueso occipital, que sale en un radiografis, que es muy característica de la microcefalia de estos fetos. Aquí un ejemplo con cuerpo calloso corto en una eco prenatal muy precoz. En el seguimiento aparecen ya imágenes que sugieren calcificaciones. Nosotros tenemos la riso también muy precoz, cuerpo calloso corto, atrofia, microcefalia, ventriculomegalia, y aparecen unas calcificaciones que ya muy precozmente se vieron, que esto se vio antes incluso que en la ecografía, que aparecen hiperintensas aquí, son de localización córtico-subcortical, o sea, más bien subcorticales en unión sustancia RI, sustancia blanca, que son muy características de la ECO. Es muy llamativa la presencia de las calcificaciones, mucho más que en la RM, que nos da la alteración del patrón giral, microcefalia, etcétera, pero puede costar de ver esas calcificaciones. Luego tenemos esta infección que aparece por el Trypanosoma cruzi, es muy rara. El vector es el chinche, puede afectar principalmente al cerebro y también al corazón. Entonces, yo vi solo un caso, era una señora procedente de Bolivia, era Chagas positivo ella, y cuando hicimos la RM prenatal muy tardía, a las 38 semanas, vimos una destrucción parenquimatosa con tabiques, setos intraventriculares, parecía algún resto hemorrágico o calcificación, un cuerpo calloso también filiforme, y las manifestaciones se asemejaban mucho a la de la tosoplasmosis congénita. Eli, tenemos 3 minutitos. Vale, pues luego el parvovirus, que ya lo hemos visto antes, que provoca sobre todo hemorragias cerebelosas, es el caso que he enseñado antes,
y la mayoría está descrito que provoca anemia, hemorragias cerebelosas o atrofia. Hemos hecho un estudio durante la época SAR con muchas embarazadas y podrían causar, sobre todo, afectar a la placenta, causan aborto, restricción del crecimiento intrauterino o parto prematuro. Las embarazadas estaban muy malitas en nuestra UCI con las neumonías, con hipoxemia, sobre todo antes de las vacunaciones, pero realmente no hemos demostrado, salvo una ligera reducción de las biometrías y un poco de retraso madurativo, no hemos demostrado lesiones en los fetos afortunadamente de estas señoras. Lo interesante de los galenos es comprobar por RM que el parénquima cerebral sea normal, eso es lo que cambia el pronóstico, porque a veces pues ya produce mucho robo vascular y produce zonas como de atrofia, calcificaciones, como vemos aquí, y esto ya empeora mucho el pronóstico. Podemos tener, como la gente mete, lesiones fetales adquiridas, quistes como este, o incluso los tumores congénitos como este, que resultó ser un tumor neuroectodérmico primitivo. Este caso es originario del par Taulí, porque así conocí a Nacho, me lo pusieron como lectura en la Serán hace ya muchos años. Con esto ya las conclusiones, que siempre ecografía y RM son complementarias, que como siempre hay que intentar seguir todos los casos. Yo hago todo seguimiento que puedo y veo si hay algún tipo de factor materno, fetal, recordar mirar la placenta si podéis, conocer los principales signos que orientan hacia una lesión adquirida, mirar también la parte extra sistema nervioso central y lo que he dicho, el complejo placenta-cordón umbilical, y trabajar de forma multidisciplinaria, que es muy educativa, muy satisfactoria para los radiólogos, para estar integrados más en todo el proceso también diagnóstico y terapéutico. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a mi equipo y gracias a Salva y a Marta por invitarme. Eli, felicitarte, agradecerte sobre todo por esta magnífica charla que has hecho, porque nos has hecho un recorrido de todo lo que es la patología clástica, una idea muy clara, con unos tips muy certeros. Y voy directamente a las preguntas porque hay bastantes y muy interesantes. La primera, en tu experiencia, los informes radiológicos de la resonancia fetal del sistema nervioso central deben ser estructurados con inclusión de la valoración cuantitativa de parámetros específicos relevantes para definir el tratamiento. Sí, hay que hacer un informe estructurado. Yo cada vez, bueno, yo soy muy autodidacta en esto, no debería ser, pero he ido cambiando y haciendo cada vez los informes más completos. Hay que hacer biometría, hay que intentar sacar el máximo provecho de tus imágenes y sí. Y en tu opinión, ¿las secuencias de difusión son útiles para la valoración de la patología fetal? Lo has comentado, pero bueno, si querías dar algún tips más o... Informe, lo mejor es... Lo hacemos de rutina, lo hacemos de rutina, pero sí, siempre aportan. Y en tu experiencia, la inteligencia artificial nos podría ayudar para la valoración de una RM fetal sobre el sistema nervioso central. Lo veo difícil, lo veo difícil. Es un tema difícil, varía mucho la anatomía dependiendo de la edad gestacional. Y volviendo, es difícil ser categórico. Entonces, en mi hospital, como comentabais, se hace mucha cirugía pediátrica y se hace mucha resonancia precoz. También en nuestro país, como está la fecha, es duras como el cerebelo, como todo, porque como va cambiando, a veces necesitamos controles. O sea, si hacemos una reso muy precoz, necesitamos controles. ¿Cómo se extrapole eso a una inteligencia artificial? Hoy en día lo veo difícil. Quizá mejor el neonato. ¿Experiencia con 4D Flow tienes útiles para valorar patología del sistema nervioso central? No, no tengo. Y además, no sé si podemos actualmente en nuestra máquina.
¿Y alguna indicación de PTRM sobre valoración de patología fetal del sistema nervioso central o está completamente contraindicada? Vale. Bueno, mira, ni siquiera hacemos mucho TAC 3D, hacemos algún caso para displasias esqueléticas, pero todo lo que sea irradiar y en PTRM yo no encuentro, no he leído tampoco que haya indicación, pero podrías decir que si un feto va a ser interrumpido, en ese caso pues sí que le puedes hacer TAC, le puedes hacer cosas, pero si no hay una clara idea de interrupción, yo no haría nada que supusiera radiación ionizante. ¿Guías internacionales consensuadas existen? ¿Tenemos? Sí, bueno, hay guías en la página de la ISPR, ¿no? De nuestra Sociedad de Radiología Pediátrica, no, la americana, es donde están guías fetales, son muy útiles para el que quiera consultarlo. Aparte de la valoración de la isquemia, ¿qué otro uso le dais a la difusión? A mí me ayuda siempre porque sobre todo en fetos jóvenes todo esto de la multicapa se ve muy bien en la difusión. Si tienes la suerte de que no se mueva mucho y se vea bien, bueno, esto estaría en otra charla sobre malformaciones, pero he hecho predicciones, que es lo que hay que hacer, de que va a haber una anomalía migracional y que un hemisferio, por ejemplo, cerebral es patológico respecto al contralateral, sobre todo basándonos en la difusión. Y también es el útil el FLAIR, ¿no? Que usamos para el feto también. Y tenemos una última pregunta que ya habla de los retos del futuro de la resonancia fetal para la valoración del sistema nervioso central. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, el principal reto que ya no es tan del futuro es la cardio, que yo creo que alguien hablará en este curso sobre esto, afortunadamente, porque la cardio es... bueno, tú hablabas del sistema nervioso central. Bueno, Sí. las técnicas avanzadas, la espectro, el resting funcional, no son ya tan de futuro, pero tienes que tener tiempo de máquina, bastante paciencia, hacer DTI con tractografía, no es tan de futuro, pero en nuestro país yo creo que sí, porque Gregor Kasprian, por ejemplo, en el grupo de Viena, yo he estado este año en Viena y eran una maravilla las presentaciones que hacían. Entonces tenemos que seguir ese camino y aunque se utiliza más para proyectos de investigación, intentar hacerlo siempre que podamos. Muy bien. Y ya la última pregunta del Salva. ¿Qué porcentaje de estudios están artefactuados y son difíciles de valorar? Porcentajes no te puedo decir, algunos, los menos, cada vez menos, la verdad, en mi experiencia. Cuando empecé era más difícil. También depende del técnico. Es relativamente sencillo entrenar a un técnico para hacer resonancia fetal. Tengo la suerte de que les gusta mucho, pero he sufrido mucho también, porque cuando tienes un técnico súper bueno y bien entrenado, pues se te va o se te va a otro hospital y eso no, pero la verdad es que les gusta mucho, son bastante ágiles y lo hacen muy bien en mi hospital. Eli, en vuestra experiencia, ¿ayuno o no ayuno materno? Nosotros hacemos ayuno de 4 horas, 3 horas, pero yo lo trato esto como los prematuros. Estoy siempre peleándome con mis compañeros. Oye, no me hagas esperar a la fetal, que ya vienen ayunas, porque me da la sensación de que el feto con hipoglucemia se mueve más y si no me gusta hacerlas esperar a las embarazadas, les doy bastante preferencia. Bien. Mamen, ¿tú algo más que quieras aportarnos también? Oh, me encanta la charla, Eli, como siempre, da gusto oírte hablar. En general, por ejemplo, para ver las lesiones isquémicas de la difusión, claro, hay que es una ventana muy corta, ¿no? Es decir, que es casi como una suerte, que lo hemos cogido los 7 primeros días para la difusión y si no, pues solo puedes ver, me imagino, o las consecuencias con esa secuencia,
o ya no ver en absoluto cambios en la difusión, ¿no? Pues eso os quise expresar y puse un caso para que vierais justo que sí que se ve mucho en la difusión. Al principio empezaron siendo como case reports y ahora si tienes la suerte de que inmediatamente te lo piden, pero como es la hipoxia-isquemia, lesiones de sustancia blanca, sí que la hemorragia aparece como más de repente y realmente es una urgencia, pero la hipoxia-isquemia a veces a ellos mismos por eco se les pasa desapercibida en el momento agudo, entonces es difícil. Algún caso veréis, pero no, muchos van a estar ya en fase más crónica. Y luego otra cosa, ¿tú crees que en algún caso la ARM fetal hecha ya en los periodos más tardíos, en pacientes pues, que no pretenden interrumpir el embarazo, podría sustituir la ARM postnatal o en ningún caso? Es decir, Totalmente, totalmente. Si la RM es de buena calidad y no va a interrumpir, nosotros a veces no lo hacemos porque la única justificación sería intentar hacer la RM neonatal sin sedación en los primeros 2 meses de la vida para confirmar. Pero si ya está demostrado que tiene, yo que sé, una hidrocefalia o pues muchas veces incluso va a cirugía o le ponen el shunt o le ponen la derivación o lo que hacemos siempre es un seguimiento por ecografía postnatal, eso sí. muchas gracias. Pues muy bien. Pues la verdad es que agradeceros a vosotros vuestra atención, a ti, Eli, a ti, Mamen, Salva también. Y pues no sé si quieres agregar algo más, Salva. Yo lo único que Sí. para finalizar, deciros que el próximo 12 de junio es nuestra segunda charla de fetal, que está invitado el doctor Robert Llorens y que también es otro experto en patología fetal, que también es una pasada escucharlo igual que a él. Así que os esperamos. Está invitado al siguiente. Perfecto. Bueno, yo de nuevo agradeceros a todos, ¿no? Agradecerte a ti, Marta, tu excelente moderación, también a ti, Mamen, y a todo tu equipo que hemos visto que ahora sí que estaba realmente ahí detrás, que estéis en la sesión. Y Elida, como siempre, una gran profesora, nos has explicado mucho. Y un poco para hacer un resumen de lo que he aprendido, nos has dicho cosas que son importantes y las sabemos, pero que los has remarcado. Has dicho, por favor, trabajar con el equipo de obstetras, ¿no? En comité, valorar la clínica, valorar la placenta, valorar hallazgos fuera del cerebro y después, hombre, cuando valores, valorar los hallazgos que ha habido en la ecografía de este paciente, ¿no? Pues has dicho muchas más cosas, pero ¿te parece bien estos 5 consejos principales, Sí, Eli? sí. Mira, tenemos la suerte ahora de que al menos en nuestro hospital tienes la ecografía en el PACS. Entonces puedes comparar incluso con la ecografía, pero también como hacemos el comité de anomalías fetales, de malformaciones fetales, pues ellas enseñan, ellas y ellos, que algún varón hay, aunque menos, enseñan las ecos y las explican y siempre es un feedback bueno, sí. Perfecto. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo y seguro que en las siguientes sesiones seguiremos aprendiendo. Y Eli, contaremos contigo en más sesiones. Y sin más, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos una sesión sobre valoración de la mama posquirúrgica por el doctor Alejandro Planas de Girona y estáis todos invitados e invitadas. Muchas gracias, Eli, Mamen y Marta, que tengáis un gran día. Nos vemos. Un saludo. Gracias. Vale. Gracias. Adeu.